Gracias por querer estar aquí, perdonando juntos, sanando juntos, con las enseñanzas de un curso de milagros. Aquí estamos de nuevo para compartir la verdad y nada más que la verdad. Este es el camino de la libertad, de la responsabilidad. Soy responsable del mundo que veo. Elijo los pensamientos con los que pienso, los sentimientos que experimento y el objetivo que quiero alcanzar. Y todo se me concede tal como lo he pedido. Ni más ni menos, ni más ni menos. Luego, si me estoy sintiendo bien, es porque así lo he decidido. He decidido percibir con amor la situación. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos. Y comenzamos para empezar con el manual para el maestro, con el punto 2. ¿Quiénes son los alumnos del Maestro de Dios? ¿Quiénes son sus alumnos? Con la invocación de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias a todos, hermanos milagrosos, Maestro Jesús, Padre nuestro. Pues punto número 2 del manual para el maestro. ¿Quiénes son sus alumnos? 1. A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como Él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para Él, porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como Él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quién ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. 2. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo al ser de Él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho. En la realidad nunca ocurrió. 3. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho
parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parece como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. Y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. Qué concepto tan diferente del tiempo, ¿verdad, hermanos milagrosos? Con Dios hay eternidad y lo que Él dispone no lleva tiempo. Luego nada ocurrió y todo se subsanó en el mismo instante en que pareció surgir. Y al quedarse subsanado, en realidad no ha ocurrido jamás. 4. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro, como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Hete ahí la clave. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pero no es así. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? 5. Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el Maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. Se ha unido al hermano y por lo tanto se ha unido a Dios. Y Dios nos ha enseñado que no podemos estar separados de Él. Pues muchísimas gracias, criaturas divinas. Vamos a ver ahora la parte del anexo que hemos comenzado de nuevo. Hemos visto ya
lo que era la introducción y el propósito de la psicoterapia. Y vamos a ver ahora la segunda parte de la psicoterapia, el proceso, que dice así. Introducción. 1. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo, pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Su única función consiste, en última instancia, en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental. La creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que al justificar su ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. 2. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos, o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar intacto el concepto que tienen de sí mismos, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio. Ahora quiere una ilusión mejor. 3. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no pueden sino diferir. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. 4. El terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones se puede encontrar la salvación. Al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Y vemos el punto número 1, los límites de la psicoterapia. 1. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente. Y los que ya creen esto se unen en psicoterapia. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más
de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de buena disposición cambian, y cuando el terapeuta o el paciente ha alcanzado el siguiente nivel, se le ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura: los dos progresarán. Los retrocesos son temporales. La dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. 2. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que él es capaz de un verdadero cambio y por lo tanto de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o el sueño final, no es eso lo que queremos decir. Mas aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego procura hacer no son realmente cambios, son solo sombras más profundas, o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones. La verdad, verdad. 3. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto del terapeuta como del paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las intrusiones del ego en el proceso terapéutico, pero él esperará y su paciencia es infinita. Su meta es por siempre completamente indivisa. Sean cuales fueren las resoluciones a las que arriben, paciente y terapeuta, con respecto a sus propias metas divergentes, no podrán reconciliarse completamente cual uno solo hasta que no se unan a la meta del Espíritu Santo. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. Párrafo 4. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quiénes, si no pacientes, podrían haber venido aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado. Aprende enseñando, y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Mas sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no pueden asimilar más de lo que por el momento él puede dar. No obstante, tanto sus pacientes como él finalmente hallarán la cordura. Sanamos juntos, hermanos preciosos. Muchísimas gracias. Qué honor compartir este camino de vuelta a casa. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a ver ahora la parte de ausencia de felicidad. Nos habíamos quedado en el capítulo 9. La escritura de un curso de milagros. B, 1965. Y estábamos en la clase de Bill, leyendo
en la página 292. Y dice así. Voy a leer un poquito antes para contextualizar. Nos decía San Kenneth Wapnick. En otras palabras, al otorgarle a los pensamientos de ataque de otros poder sobre nuestras mentes por virtud de que nos han hecho daño, demostramos que sus percepciones son correctas. No podríamos sentirnos vulnerables y perjudicados a menos que creyésemos primero que nuestros pecados merecen tal castigo. De este modo estamos otorgándoles aprobación a las percepciones de ataque de otros. Esto inevitablemente refuerza su propia culpa por haber encubierto tales pensamientos en primer lugar. La lección continúa. Y ahora ya, con referencia a las notas, nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo de acuerdo con las diferentes circunstancias. Aquí hay una llamada 69, al pie de página. El uso de la palabra derecho puede ser confuso aquí. Lo que se quiere decir es que no es posible que permitamos que la imagen de nosotros mismos sea cambiada debido a circunstancias externas, tales como la aprobación o desaprobación paterna. Somos libres de creer que se puede, pero esto no hace que esa sea la realidad. Repito la frase. Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo de acuerdo con las diferentes circunstancias. Únicamente sus acciones son capaces de la apropiada variación. Su creencia en sí mismo es una constante, a menos que se fundamente en la agudeza perceptual en lugar de fundamentarse en el contenido de lo que él es. Es tu deber establecer más allá de dudas que tú estás renuente por completo a ponerte de parte de, identificarte con, las falsas percepciones que cualquiera tenga de ti, incluso con la tuya propia. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, esta importante discusión sobre Bill y sus padres obviamente es aplicable a toda la gente. Sus implicaciones en la psicoterapia, especialmente aquellas formas que se centran en el pasado, son igualmente importantes. Repito, los problemas nunca son causados por incidentes del pasado, sino más bien por una decisión tomada en el presente de aferrarse al pasado. Esto no significa que los cuerpos de las personas no puedan hacerle daño a otros cuerpos. Como diría Jesús posteriormente en el curso, ¿son entonces peligrosos los pensamientos? ¿Para los cuerpos? Sí. Esto viene en el capítulo 21, en el punto 8. Capítulo 21, razón y percepción. En el epígrafe 8. El cambio interno. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos, sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así muere por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. Qué bueno, ¿verdad? El punto es más bien que nuestra verdadera naturaleza, página 293, el punto es más bien que nuestra verdadera naturaleza como Cristo es totalmente invulnerable a los ataques aparentes de otros. El enseñarnos esto, por supuesto,
era el propósito de la crucifixión de Jesús. Ver el capítulo 6, el mensaje de la crucifixión, las lecciones del amor, el punto 1, el mensaje de la crucifixión. Capítulo 6, las lecciones del amor, el punto 1. El mensaje de la crucifixión. El verdadero mensaje es la resurrección. Y el mensaje de la crucifixión, nos dice el último párrafo, es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Este principio se convierte luego en el cimiento para que se entienda el perdón que el curso formula, a saber, que nos perdonemos unos a otros por lo que no se nos ha hecho, por lo que no se nos ha hecho, no por lo que se nos ha hecho. Y esta es la enseñanza implícita aquí, en el mensaje de Jesús a Bill. Jesús vuelve ahora su centro de interés a la clase de Bill, la cual utiliza como otro ejemplo para ilustrar el significado del perdón y para ayudarle a él, y también a Helen, a entender que el verdadero propósito de todas las situaciones y relaciones es enseñarnos la fundamental igualdad de todos los miembros de la filiación. Ciertamente las diferencias sí existen en el mundo de la forma, entre padres e hijos, maestros y discípulos, y no se nos pide que hagamos caso omiso de las mismas. Sin embargo, al mismo tiempo se nos pide que no les demos poder a estas diferencias para que determinen nuestra propia valía o para que afecten la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, esto es una apreciación de San Kenneth Wapnick, que las diferencias sí existen. Las diferencias solo existen de una manera ilusoria, es lo que nos tiene que quedar claro, clarísimo. Y es lo que la visión deshace. La ilusión de las diferencias. Si no fuera una ilusión, no las podría deshacer. Y como puede, pues vemos que nunca estuvimos supeditados a ellas. Y siguen diciendo las notas. Si tú comienzas a preocuparte, esto ya es directamente de Jesús, si tú comienzas a preocuparte por factores totalmente irrelevantes, tales como las condiciones físicas de un salón de clases, el número de estudiantes, la hora del curso y los muchos elementos que elijas recalcar como base para la percepción falsa, has perdido el conocimiento de para qué es cualquier relación interpersonal. No es cierto que la diferencia entre discípulo y maestro sea duradera. Ellos se encuentran con el propósito de abolir la diferencia. Al principio, puesto que todos estamos aún en el tiempo, se unen sobre la base de desigualdad de capacidad y de experiencia. El propósito del maestro es darles más de lo que es temporalmente suyo. Este proceso tiene todas las condiciones del milagro, a las cuales nos referimos al principio. El maestro u obrador de milagros les da más a aquellos que tienen menos y los acerca más a la igualdad con él, al mismo tiempo que gana para sí mismo. La confusión aquí se debe únicamente a que ellos no ganan las mismas cosas, porque no necesitan las mismas cosas. Si las necesitasen, sus respectivos, aunque temporales papeles, no coincidirían en una ganancia mutua. La liberación del miedo puede ser lograda únicamente, por tanto, puede ser lograda únicamente tanto por el maestro como por el estudiante, si éstos no comparten ni sus necesidades ni sus posiciones, uno con respecto al otro, en términos de más alto o más bajo. El guión está escrito.
Las lecciones que tendremos que aprender, las aprenderemos. Lo único que podemos hacer es o aprenderlas ahora, que es cuando vienen a nuestro espacio de conciencia, o demorarnos, si le dedicamos el tiempo al ego. Si, como veíamos en la psicoterapia también, nos resistimos al aprendizaje. Página 294 y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Esta última aseveración señala que no debe permitirse que la forma, las diferencias entre maestro y discípulo, opaque el contenido subyacente, la unidad entre todos los hijos de Dios. Y siguen diciendo las notas. Presumiblemente, los hijos tienen que aprender de sus padres. Llamada número 70. En nuestro mundo de ilusiones esto, por supuesto, es verdad. Y sigue diciendo el texto de las notas. Lo que los padres aprenden de los hijos simplemente es de un orden diferente. Finalmente, no hay diferencia alguna en el orden, pero esto implica únicamente al conocimiento. Ni de los padres ni de los hijos puede decirse que posean conocimiento, o sus relaciones no existirían como si estuviesen en diferentes niveles. Lo mismo es cierto del maestro y del discípulo. Los hijos tienen un problema de autoridad únicamente si creen que su imagen es influida por la autoridad. Este es un acto de voluntad de parte de ellos, porque ellos están eligiendo percibir falsamente a la autoridad y otorgarle este poder. Un maestro con un problema de autoridad es simplemente un discípulo que rehúsa enseñarle a otros. Quiere mantenerse a sí mismo en una posición donde pueda ser utilizado incorrectamente y falsamente percibido. Esto hace que esté resentido con la enseñanza debido a lo que él insiste que ésta le ha hecho. La única salida de este particular aspecto del desierto es aún abandonarlo. La manera en que se abandona es que se libere a todos los implicados, mediante el rehusarse absolutamente a comprometerse en cualquier forma de honrar el error. Ni el maestro ni el discípulo es aprisionado por el aprendizaje, a menos que lo utilice como un ataque. Si hace esto, será aprisionado, no importa que en realidad enseñe o aprenda, o se rehúse a participar en el proceso en lo más mínimo. El papel del maestro propiamente concebido es el de conducirse a sí mismo y conducir a otros a salir del desierto. El valor de este papel difícilmente podrá subestimarse, aunque solo sea debido a que fue uno al que gustosamente le dediqué mi propia vida. Repetidamente les he pedido a mis discípulos que me sigan. Esto quiere decir que, para que sean maestros efectivos, tienen que interpretar la enseñanza como la interpreto yo. He hecho todo esfuerzo posible para enseñarles enteramente sin miedo. Si ustedes no escuchan, no podrán evitar el muy obvio error de percibir la enseñanza como una amenaza. Huelga decir que la enseñanza es un proceso cuyo propósito es producir aprendizaje. El propósito último de todo aprendizaje es abolir el miedo. Esto es necesario de modo que el conocimiento pueda ocurrir. El papel del maestro no es el papel de Dios. Esta confusión es cometida con demasiada frecuencia por padres, maestros, terapeutas, página 295, y por el clero. Es realmente un falso entendimiento tanto de Dios como de sus milagros. Cualquier maestro que crea que la enseñanza es atemorizante no puede aprender debido a que se paraliza.
tampoco puede enseñar realmente. Bill tenía bastante razón al sostener que este curso es un prerequisito para el suyo. Sin embargo, en realidad estaba diciendo mucho más que eso. El propósito de este curso es prepararte para el conocimiento. Tal es el único propósito real de cualquier curso legítimo. Todo lo que se requiere de ti como maestro es que me sigas, nos dice Jesús. Siempre que alguien decide que puede desempeñarse únicamente en algunos papeles, pero no en otros, no puede sino estar intentando transigir, lo cual no funcionará. Si Bill está bajo la falsa creencia de que él está haciéndole frente al problema del miedo al funcionar como un administrador y como un maestro de internos, pero no como un maestro de estudiantes, simplemente se está engañando a sí mismo. Él se debe mayor respeto a sí mismo. No hay nada tan trágico como el intento de engañarse a uno mismo, pues esto implica que te percibes como tan indigno que el engaño se ajusta más a ti que la verdad. O bien funcionas en todos los papeles que propiamente has emprendido desempeñar, o bien no puedes funcionar efectivamente en ninguno de ellos. Esta sí es una decisión de todo o nada. No puedes hacer distinciones inapropiadas de niveles dentro de esta alternativa. O eres capaz o no lo eres. Esto no quiere decir que tú puedas hacerlo todo, pero sí quiere decir que o bien estás totalmente en tu mente milagrosa o bien no lo estás. Esta decisión no está abierta a transigencias de clase alguna. Cuando Bill dice que él no puede enseñar, está cometiendo el mismo error del cual hablamos antes, cuando actuó como si las leyes universales de amor, felicidad, paz, aplicaran a todo el mundo excepto a él. Esto no solo es arrogante, sino visiblemente falso. Las leyes universales tienen que aplicarse a él, a menos que él no exista. No vamos a molestarnos en argüir al respecto. Descartes se comprometió en un procedimiento pedagógico muy interesante y del cual él mismo aprendió muchísimo. Comenzó dudando de la existencia de todo, excepto de la suya. Insistía en que su propia existencia no estaba abierta a la duda y reconstruyó su sistema de pensamiento completo sobre la única premisa: pienso, luego soy. Es digno de mención el que él llegase a aceptar en su totalidad el sistema del cual originalmente dudaba, solamente sobre la base de esta única pieza del conocimiento. Hubo, sin embargo, un marcado cambio en su propia percepción. Realmente no cuestionó más la realidad. Realmente no cuestionó más la realidad de lo que percibía, porque sabía que él estaba ahí. Realmente no cuestionó más la realidad de lo que percibía, porque sabía que él estaba ahí. Página 296. Mencionamos antes que Bill no está muy seguro de esto, y es por eso por lo que sugerimos que se concentrase en Señor, heme aquí. Señor, heme aquí es una oración que le dio Jesús a Helen para Bill a la hora de pedir guía. Que se dejase de divagaciones mentales y que se concentrase en heme aquí, Señor, aquí estoy, te escucho. Aquietamos nuestra mente, hacemos silencio
y escuchamos. Y aquí se lo está recordando Jesús. Mencionamos antes que Bill no está muy seguro de esto y es por eso por lo que sugerimos que se concentrase en Señor, heme aquí. Es poco probable que un maestro sea efectivo a menos que comience por estar ahí. Bill realmente esto no está abierto a cuestionamiento. Perderás todo tu miedo de enseñar y de relacionarte en cualquier forma una vez que sepas quién eres. No tiene caso alguno el que permanezcas en la prisión de creer que esto depende de ti. Tú no existes en diferentes luces. Es esta creencia lo que te ha confundido acerca de tu propia realidad. ¿Por qué querrías permanecer tan oculto de ti mismo? O perdonamos completamente el personaje y nos damos cuenta de que nunca hemos sido un humano. O no podremos sanar completamente. Por eso hay que renunciar al falso yo en todos sus ambientes. Y hay que dejarnos guiar completamente por Jesús, por la divinidad en nosotros. Santa Clara Inés, hola, buen día, Maestra de Dios, gracias por estar aquí, igualmente. Santa Maica, Santa Azul y Janet, Santa Ana María García Parra, gracias. Santa Peggy Jai, Bagouti, Santa Encarna López, Santa Esmeralda Bravo, Santa María Carmen Ferreira, Santa Claudia Flores, Santa Felicia Aquino, Natura y yo, Santa Inma Cortés, San Alex Greenlove, gracias. Y sigue diciéndonos San Kenneth Wapnick, este importante mensaje para Bill, aunque obviamente para todo el mundo, recalca la naturaleza, todo o nada de las enseñanzas del curso, cuyos principios se aplican a toda la gente en todas las situaciones sin excepción. Es esta naturaleza global del perdón lo que lo hace un principio tan amenazante para el sistema de pensamiento del ego, que siempre intenta separar y hacer excepciones. El dictado prosiguió entonces, aunque aparentemente aún sin notas en taquigrafía, con el material acerca del juicio final y el problema de la autoridad, el cual se encuentra actualmente al final del capítulo 3, la percepción inocente. La percepción inocente. El punto 6, los juicios y el problema de la autoridad. Y luego, esta nota personal. Es esencial que todo el problema de autoridad se descarte voluntariamente de una vez por todas antes de el débil curso. Es esencial que todo el problema de la autoridad se descarte voluntariamente de una vez por todas antes de su curso. Ninguno de ustedes dos entiende cuán importante es esto para su cordura. Ambos están dementes en lo que se refiere a este punto. Esto no es un juicio, es simplemente un hecho. No, Helen, debes usar la palabra hecho. Aquí sí debes usar la palabra hecho. Tanto es esto un hecho como el que Dios es. Un hecho es simplemente un hacer o un punto de partida. Tú sí comienzas desde este punto y todo tu pensamiento se invierte debido a ello. Y el problema de la autoridad es no reconocer que somos el Hijo de Dios, que tenemos un autor que nos ha creado. El problema de la autoridad es querer hacer las cosas por nuestra cuenta, y a la hora de nosotros ser alumnos es no dejarnos enseñar, es seguir queriendo sostener que yo sé que las cosas son así, cuando Jesús nos quiere dar la otra perspectiva, la perspectiva correcta,
Por ello, si intentamos traernos el sistema de pensamiento del ego para estudiar el curso, no lo vamos a conseguir, porque estaremos impactando continuamente, aparentemente, con la verdad que nos haría libres si simplemente soltáramos el sistema de pensamiento del ego o la falsa identificación con un yo que nunca surgió. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, el fluir del dictado se reinició con la sección con la que actualmente concluye el capítulo 3. Lo que ahora aparece al final del primer párrafo de esta sección originalmente se escribió así. El último punto del capítulo 3, que es precisamente este, crear en contraposición. El 7, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Dice, bueno, lo que ahora aparece al final del primer párrafo de esta sección, originalmente se escribió así. Nada hecho por un hijo de Dios carece de poder. Es absolutamente esencial que se den cuenta de esto, porque de lo contrario no entenderán por qué tienen tanta dificultad con este curso y no podrán escapar de la prisión que han creado para sí mismos. Esto sí fue un error. Debiste haber dicho hecho. Leemos el final del párrafo. Bueno, leemos el párrafo completo. 1. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Se nos está diciendo que hemos creído que este mundo era real porque creemos haberlo hecho, haberlo fabricado, haberlo inventado. Este mundo es nuestra creación falsa y por eso parece tener tanto poder para nosotros. Por eso parece ser tan importante. Parece ser nuestro tesoro anhelado, tras el que vamos en pos. Y nos dice San Kenneth Wapnick, este último comentario refleja la importante distinción que Jesús establece en el curso entre las palabras hacer, fabricar, y crear. Hacer o fabricar y crear. El ego hace, fabrica, al proyectar sus propias ilusiones, mientras que el espíritu, página 297, el espíritu, nuestra verdadera realidad, solo puede crear al extender la verdad, que es él mismo. Un poco más tarde Jesús comentaba sobre el problema de autoridad de Helen y Bill. Ahora ya en las notas directamente. Tú y Bill aún creen que son imágenes de su propia creación. Están divididos en sus propias almas, es decir, mentes, con respecto a esto. Y no hay solución posible, porque creen en la única cosa que es literalmente inconcebible. Es por eso por lo que no pueden crear y temen hacer o producir. Tú, Helen, estás constantemente arguyendo en torno a la autoría de este curso. Esto no es humildad, es un verdadero problema de autoridad. Tú, Bill, ¿realmente crees que al enseñar estás asumiendo un papel dominante o patriarcal y que la figura paterna te matará? Esto
tampoco es humildad. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Retornando a la clase de Bill en Columbia, Jesús dictó el extenso pasaje que sigue, posteriormente incorporado al capítulo 3 y luego al capítulo 4 en la discusión sobre enseñanza y aprendizaje, llamada número 71. Las referencias son las siguientes: tema 3, el 6, el párrafo 7. Los juicios y el problema de la autoridad, párrafo 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Y en el capítulo 4, las ilusiones del ego, el 1. La introducción. Primer párrafo. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Si fuera, parece que es la introducción, pero bueno, si fuera el epígrafe 1, como este capítulo tenía introducción, leo también el punto 1. La enseñanza y el aprendizaje correctos, primer párrafo. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Y el 2, dentro de este mismo capítulo, el 1, 2, 3 y 4, o sea que se refería a la frase 1 y a la 2, 3 y 4. Bueno, lo acabamos de leer entero, ¿verdad? Y el 1, 6, 7, 13. Bueno, pues hasta ahí podemos leer y sigue diciendo: hemos leído la llamada 71. Vuelvo a leer lo que estaba diciendo San Kenneth Wapnick. Retornando a la clase de Bill en Columbia, Jesús dictó el extenso pasaje que sigue,
posteriormente incorporado al capítulo 3 y luego al capítulo 4 en la discusión sobre enseñanza y aprendizaje. Aquí estaba la llamada 71. El mensaje le explica a Bill lo que hay detrás de sus miedos de enseñar o de profesar y le enseña que él es libre de hacer otra elección. Al cambiar su identificación con el sistema de pensamiento del ego de separación y de pérdida. Por consiguiente, el propósito de la clase de Bill, el cual Jesús recalca fue muy cuidadosamente seleccionado para él, y el cual es una tarea asignada, era proveerle una oportunidad para que cambiase de mentalidad y aceptase su verdadera función en convertirse en lo que posteriormente el manual para el maestro llamaría un maestro de Dios, un maestro de perdón. Y en cuanto a la tarea asignada, hay una llamada 72 que dice: en realidad, por supuesto, Jesús o el Espíritu Santo no eligen por nosotros ni asignan tareas. Nuestras mentes hacen la elección y la asignación o con el ego o con el Espíritu Santo como nuestro guía. Sin embargo, puesto que a menudo nuestra experiencia es que el Espíritu Santo está fuera de nosotros, con frecuencia Jesús les hablaba de este modo a Helen y a Bill y a todos nosotros en el curso. Y sigue diciendo Sam Kenneth Wapnick: en los pasajes que siguen he omitido el material dictado que sustancialmente no sufrió cambio alguno y que aparece en esa forma en el curso publicado. Y ahora ya en las notas directamente. Cada síntoma que el ego ha fabricado implica una contradicción de términos. Esto se debe a que la mente está dividida entre el ego y el alma, de modo que todo lo que el ego hace es incompleto y contradictorio. Considera lo que un profesor mudo significa como concepto. Literalmente significa un profesor que no profesa, o un orador, página 298, que no habla. Un orador que no habla. Las posiciones insostenibles como esta son el resultado del problema de la autoridad, el cual, debido a que acepta el único pensamiento inconcebible como su premisa, solo puede producir ideas que son inconcebibles. Bill puede reclamar, y ciertamente lo ha hecho en el pasado, que el profesorado le fue impuesto. Esto no es verdad. Él lo deseaba mucho y también trabajó arduamente para lograrlo. No hubiese tenido que esforzarse tanto si no lo hubiese entendido erróneamente. Aquí hay una llamada a la 73. Vea más arriba, páginas 87-88, la interpretación bastante diferente de Bill sobre las circunstancias que rodearon la adquisición de su profesorado. Seguimos leyendo. El término profesar se utiliza en la Biblia con bastante frecuencia, pero en un contexto algo diferente. Profesar es identificarse con una idea y ofrecérsela a otros para que la hagan suya. La idea no disminuye, se fortalece. El maestro clarifica sus propias ideas y las fortalece al enseñarlas. Maestro y discípulo, terapeuta y paciente son todos iguales en el proceso de aprendizaje. Están en el mismo orden de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, carecerán de convicción. Si un vendedor tiene que creer en el producto que vende, cuanto más tiene un maestro que creer en las ideas que profesa. Cuánto más tiene un maestro que creer en las ideas que profesa. Pero necesita otra condición. También debe creer en los estudiantes, a quienes les ofrece sus ideas. Esto es lo que acabamos de leer en el párrafo 1 del epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Bill no podría tener
miedo de enseñar, a menos que aún creyese que la interacción significa pérdida y que el aprender significa separación. Él monta guardia en torno a sus propias ideas porque quiere proteger su sistema de pensamiento tal y como es, y el aprendizaje significa cambio. El cambio les resulta siempre aterrador a los que se creen separados, porque no pueden concebirlo como un cambio hacia sanar la separación. Siempre lo perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Y esto corresponde al párrafo 2, al principio del párrafo 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación. Debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio, crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Y sigue diciendo en las notas: Bill, todo el tiempo que tienes de enseñar no es sino un ejemplo de tu propia Bill, todo el miedo que tienes de enseñar no es sino un ejemplo de tu propia intensa ansiedad por la separación, la cual has manejado con la acostumbrada serie de defensas mixtas en el combinado patrón de ataque a la verdad y defensa del error, lo cual caracteriza a todo pensamiento egoísta. Atacamos a la verdad para defendernos del error. Insistes en que si no permitieses que se efectúe cambio alguno en tu ego, tu alma hallará paz. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta profunda confusión es posible únicamente si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos. Frase 5 del párrafo 2. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Mi lección fue como la tuya, y puesto que la aprendí, puedo enseñarla. Jamás ataco sus egos, a pesar de que las extrañas ideas de Helen afirman lo contrario. Pero sí trato de enseñarles cómo es, página 299, cómo es que han surgido sus sistemas de pensamiento. Cuando les recuerdo su verdadera creación, sus egos no pueden sino responder con miedo. Bill, enseñar y aprender son sus mayores fortalezas ahora, porque ustedes tienen que cambiar de mentalidad y ayudar a otros a cambiar la suya. Es inútil rehusarse a tolerar el cambio o cambiar porque al hacerlo crean demostrar que la separación jamás ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras está soñando todavía realmente no está sanando la división de niveles. Esto viene en el párrafo 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida.
Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. No es suficiente, por lo tanto, solo reconocer que esto es un sueño, sino que hay que querer cambiar el sueño de conflicto por un sueño feliz. Seguimos en las notas. Toda la ansiedad de la separación es un síntoma de una determinación continua de permanecer separado. Esto no puede repetirse con demasiada frecuencia debido a que no lo has aprendido. Bill, tienes miedo de enseñar debido únicamente a que le temes a la impresión que la imagen de ti mismo hará sobre otras imágenes. Le temes a la impresión que la imagen de ti mismo hará sobre otras imágenes. Crees que la aprobación de tu imagen por parte de otros la exaltará, pero también que tu ansiedad de separación aumentará. Crees también que su desaprobación de ella disminuirá la ansiedad de la separación, pero a costa de una depresión. Bill, si anhelas ser un maestro dedicado, más bien que egocéntrico, no tendrás miedo. La situación de la enseñanza es atemorizante si se utiliza erróneamente como una implicación egoísta. Si te atemorizas, es porque la estás utilizando de este modo. Pero el maestro dedicado percibe la situación tal como es y no como es su voluntad que sea. No la ve como peligrosa debido a que no la está explotando. Yo necesito maestros dedicados, es decir, Bill, tanto como necesito sacerdotisas dedicadas, es decir, Helen. Ambos sanan la mente y ese es siempre mi propósito y ese es siempre mi propio objetivo. El alma, es decir, el espíritu, está más allá de la necesidad de tu protección o de la mía. Y aquí en el espíritu hay una llamada 74 que dice: a Helen se le indicó posteriormente que cambiase la palabra alma por espíritu para evitar cualquier confusión teológica acerca de su significado. Esto lo tenemos en la clarificación de términos mente-espíritu en el párrafo 3, frases 2 y 3. La cita bíblica debe decir: en este mundo no tienes por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes tener ánimo. El curso de Bill se eligió cuidadosamente debido a que la psicología anormal es psicología del ego. Esta es precisamente la clase de contenidos que jamás debe enseñarse desde el ego, cuya anormalidad debe ser disminuida por la enseñanza, no aumentada. Tú, Bill, estás perfectamente capacitado para percibir la diferencia y puedes, por consiguiente, enseñar este curso como debe enseñarse. La mayoría de los maestros tienen una desafortunada tendencia a enseñar el curso anormalmente y muchos de los estudiantes tienen la tendencia, página 300, a padecer de considerable distorsión perceptual debido a sus propios problemas de autoridad, que no se dejan guiar por el Espíritu Santo en la enseñanza. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: al utilizar la frase enseñar el curso anormalmente, Jesús está refiriéndose a la tendencia de los maestros a hacer real el error del ego, al enseñar la psicología anormal de la separación mediante el verse a sí mismos separados de sus estudiantes. Esto refuerza entonces las propias creencias de los estudiantes en la realidad de la separación unos de otros, de sus profesores y de Dios. Jesús le está pidiendo a Bill, en esa forma, que enseñe a sus estudiantes de manera distinta, de modo que él pueda aprender una lección distinta para sí mismo. Y volvemos otra vez a las notas donde dice: tu asignación docente
y te aseguro que es una asignación, será presentar distorsiones perceptuales sin implicarte en las mismas o estimular a tus estudiantes a que lo hagan. Esta interpretación de tu papel y del suyo es demasiado caritativa para que suscite miedo. Si te adhieres a este papel, engendrarás amor y experimentarás esperanza e inspirarás en lugar de desanimar a los futuros maestros y terapeutas que te estoy encomendando. Te prometo que yo mismo asistiré y por lo menos debes reconocerme alguna formalidad al cumplir mis propias promesas. Jamás las hago frívolamente debido a que conozco la necesidad que mis hermanos tienen de confianza. Y ahora dice San Kenneth Wapnick, al llegar a este punto pareció haber una pausa en el dictado, la cual concluyó la discusión sobre la clase de Bill. Pues bien, como vemos, se nos pide que veamos al ego desde fuera, que observemos el sistema de pensamiento de mente y las locuras que nos ha llevado a hacer en el mundo de la locura, pero que nos identifiquemos más con ello. Hay una manera de ver el mundo que es saludable y por eso el ego solo se puede observar desde el verdadero perdón, desde la desidentificación de la mente del sistema de pensamiento del ego. Un buen maestro enseña desde el Espíritu Santo y enseña a ver al ego sin identificarse con él, solamente para detectarlo y entregarlo a la expiación para su deshacimiento. Muchísimas gracias. Pues lo vamos a dejar aquí. Estamos en el capítulo 9, la página 300 y hemos llegado hasta la parte donde empieza con más enseñanzas específicas, que continuaremos mañana 3 de febrero del 21, miércoles. Un honor compartir y recordaros que podéis hacer las preguntas que creáis convenientes. Estamos estudiando el capítulo 2, lo hemos estado leyendo esta mañana. La separación y la expiación. En este capítulo se nos ha mostrado que Dios se extiende, se da de sí mismo y que esa extensión no significa perder en absoluto. En el punto 1, los orígenes de la separación, pero que el Hijo de Dios, al tener esa loca idea y querer crear por su cuenta, creyó poder tergiversar la creación, cambiarla, modificarla. Es como la idea del ángel caído, ¿no? La caída, el descenso, el desvío hacia el miedo. El ángel de luz, el portador de la luz que se expulsa a sí mismo, porque nadie nos expulsó del paraíso. Antes de la separación vivíamos en el ilusorio jardín del Edén, pero que sería el sinónimo del reino del conocimiento, donde estábamos perfectamente a salvo, felices, extendiéndonos como Dios se extiende a sí mismo. Pero en el momento en que tuvimos esa loca idea de creer ser nuestros propios creadores, surgió el mundo de la separación. Y por eso ahora necesitamos una percepción corregida antes de que se nos pueda despertar. No porque no podamos ser despertados ya directamente, sino porque le tenemos miedo a Dios, debido a que ahora la luz para nosotros, que nos hemos vuelto el príncipe de las tinieblas, nos da miedo. Y por eso, como no se me puede quitar el miedo sin que yo decida cambiar de mentalidad, se me da un sistema de pensamiento milagroso, con pensamientos buenos, sanos, plenos, totales, todoabarcadores, que me enseñan cómo piensa Dios, para que así deje de tenerle miedo a Dios y se me pueda despertar. Cuando yo acepto este sistema de pensamiento en mi mente, sano. Y desde ese sistema de pensamiento en el que estamos ahora,
desde la mente correcta, la enfermedad, la locura de la separación no nos puede tocar. Somos invulnerables y nuestro estado natural es la paz. Por lo tanto, somos invulnerables a toda expresión de falta de amor. Habíamos creído buscar fuera, poder buscar fuera nuestra identidad en las cosas del mundo. Soy médico, soy fontanero, hago cosas en el mundo y por eso creo que puedo encontrar una idea de un yo. Y por eso buscábamos en el mundo el efecto gracias a la inversión de la percepción. La causa ya no estaba en mi mente, estaba en el mundo. La sustitución del amor de Dios por los ídolos que habíamos proyectado previamente, usando al Espíritu Santo para crear falsamente. La luz que nos daba el Espíritu Santo para que perdonáramos la usábamos para proyectar esa amalgama de pensamiento sombrío con pensamiento amoroso, luminoso. Por eso se nos tuvo que dar la expiación como defensa, epígrafe 2, porque era la única defensa que no era un arma de doble filo, porque no nos la habíamos inventado nosotros, sino que se nos dio. Esta defensa tan solo puede sanar, porque no se puede tergiversar, es el amor perfecto, es el recuerdo en nosotros del amor perfecto y se expresa a través de los milagros que compartimos. El principio por el que funciona es el amor y se expresa dándose, compartiéndose. Por eso ahora usamos las defensas solo a favor de la verdad. Y si nos dejamos, el Espíritu Santo va a reinterpretar todas las defensas que nosotros nos hemos inventado para defendernos de la verdad, de que soy el Hijo de Dios, ahora para rehusar el error, no gracias. Negar el error es aceptar la verdad. Y así tendremos la paz de nuestra mente. ¿Qué va a ir ocurriendo entonces? Que retornamos por la vertical a medida que avanzamos en este ilusorio tiempo. Se va a usar correctamente el tiempo y todo lo que nos hemos inventado, el cuerpo, el tiempo, el aprendizaje, todo se usa para nuestro beneficio. Gracias a todos. Santa Sandra, aquí estamos representando al ángel caído. Bueno, eso es el ego, ¿eh? El ángel caído es el ego, el diablo, un sistema de pensamiento de separación, de individualidad, de egoísmo. Sí, el humano es el ángel caído. De hecho, en las notas vemos que hay un momento en que Jesús le llama Azra a Santa Helen y Azra es otro nombre para el diablo, Azrael. Es el mundo donde adorábamos los símbolos de la separación. Adoramos la forma en vez del contenido y Dios es puro contenido de amor, sin forma alguna. Es el mundo opuesto a Dios. Si Dios es luz y nosotros el príncipe de la luz, aquí en el mundo, ¿qué parecíamos ser? El anticristo, lo opuesto a mi identidad verdadera, la compartida, el príncipe de las tinieblas. Y nos dice Santa Sandra, si ahora estoy en paz con algo que quisiera ofrecer, aunque antes no lo veía así, está bien que proceda porque creo que puedo dar un mensaje amoroso. Siempre lo que nos dice Jesús es que le preguntemos a Él, ¿no? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Claro, y quiere maestros, como estamos viendo, lo acabamos de leer en Ausencia de Felicidad, ¿no? Maestros dedicados. Mañana precisamente veremos el capítulo 3 y pasado el 4, que es a lo que se está refiriendo esta parte de la redacción de Ausencia de Felicidad. Estamos aquí para dar el mensaje de amor. Solo se nos pide que preguntemos antes de darlo. ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién?
¿Mm? Como nos dice la lección 71, por ejemplo. Que nos dejemos guiar siempre. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y en el punto 3 veíamos que tenemos un altar, que es nuestra mente, que es nuestro foco de atención, que es el que hay que atender, hay que cuidar. Se nos reinterpreta el cuerpo, en vez de ya como una estructura, el cuerpo ahora es solo lo que alberga ese altar, que es mi mente dedicada ahora a Dios y no a las ilusiones. Y ver que en cuanto se profane el altar, lo que voy a sentir es miedo. En cuanto no tenga en mi mente, en mi foco de atención, un pensamiento de Dios, voy a sentir miedo. Pues eso será señal inequívoca de que tengo que perdonar. Con el pensamiento amoroso, mi altar se ilumina porque se coloca el espíritu en el centro y me alineo con Dios y la comunicación vuelve a ser estable. Me siento seguro. Y ya no estoy creando falsamente, estoy acogiéndome a la creación verdadera, que aquí es solo permitir que suceda, no interferir, no desviarme de la verdad que se me va a dar cuando yo decido orar, comunicarme solo con Dios. Me vuelvo invulnerable. He decidido por el camino mejor. Ya no quiero la visión física, quiero la visión espiritual. Y por eso no tengo por qué tener conflicto si no dudo más. ¿Dios o el ego? ¿Dios o el ego? Pues no, me quedo estable en Dios. Porque la visión espiritual no va a hacer real el error, lo va a mirar para trascenderlo. No lo ve en el sentido de que no lo interpreta. No, ve que es un error y lo elimina directamente. Eso es lo que hace. Y lo hacemos ahora ya todo el tiempo, porque no queremos demorarnos en el tiempo más de lo necesario, porque ahora nos damos cuenta de que cualquier demora me hace sufrir. Lo hemos comprendido. Y como nos estamos volviendo más sensibles a las interferencias, porque ya no las queremos, pues nuestra agudeza hace que ahora, si nos tiramos al campo de batalla, parezca, como veíamos esta mañana con los hermanos San Sergio y Santa Patricia, que las interferencias en nuestro camino sano, el que nos propone Dios, pues parezcan ser más turbulentas, pero no pasa nada, porque elegimos de nuevo. Tenemos derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Porque ahora ya podemos reconocer nuestra perfecta dependencia de Dios. Hemos sido creados para eso, para depender totalmente de Dios. Dios depende de nosotros para su compleción. Dios es Padre porque tiene un Hijo y nosotros de Dios. Y solo así podemos servir al Espíritu Santo. Felices, en paz, gozosos, dichosos. Por lo tanto, nos curamos cuando aceptamos la expiación, el amor perfecto y obramos milagros. El resultado, como dice el punto 4, va a ser la curación. La curación trae como resultado la liberación del miedo, porque la enfermedad es creer que el miedo es posible y así estar en conflicto con nuestro Creador. Santa Sandra, gracias por la guía, Santa Hermana. Pareciera que aún no es el momento porque se me ha negado la posibilidad ahora, pero estoy segura más adelante está hecho. Pues claro que sí. Bueno, que sepáis todos que tenéis a vuestra disposición la gran plataforma que pareciera que se nos inspiró del curso, que es una plataforma que es de todos, donde todos los maestros caminamos a la par, no hay ninguno que esté por encima de otro, y es la plataforma de www.miracle.love. Ahí podéis escribir artículos, subir vuestros vídeos, organizar retos de estudio, lo que se os inspire.
O sea que, por favor, ese es el objetivo, que sea una plataforma en la que nos englobemos todos, y cuantos más seamos, pues mayor será el compartir. O sea que simplemente que la tengáis en cuenta. Gracias. La curación y la liberación del miedo. Hemos visto que toda enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles. El Hijo de Dios, que es puro espíritu, mente espiritual, se confundió a sí mismo con un cuerpo. Y por eso hemos creído que había otro orden de realidad diferente al espiritual, el corporal, el físico. De ahí vienen las enfermedades físicas. Al creernos un cuerpo, creemos poder morir, deteriorarnos, estar en conflicto, colapsar. Ese propio cuerpo está siempre en estrés, en guerra consigo mismo, compitiendo consigo mismo. No es un cuerpo estable, es un cuerpo en conflicto. Cuando creemos ser un cuerpo, siendo una mente en conflicto la que lo proyecta. Y de ahí las ilusorias enfermedades físicas. Ese error de confusión de niveles, confundir el nivel causal con el nivel corporal, puede producirse en ambos sentidos, creyendo que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. El cuerpo manifestar enfermedades en el cuerpo, y cuando manifestamos enfermedades en el cuerpo, creer que nos pueden afectar mentalmente. ¿Qué nos dice Jesús? Nada de eso tiene por qué producirse. Punto 5. La función del obrador de milagros. Lo más fácil es renunciar a las creaciones falsas. Ya está, no las intentes traspasar al cuerpo. Simplemente reconoce que no existen. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Creer que hay que curar al cuerpo con elementos físicos sigue siendo actuar en el mundo de la forma, atribuirle a las cosas físicas poderes que no tienen. Por eso la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Se nos pide que sanemos mediante el cambio de mentalidad, el perdón, dejar de creer que el conflicto que siempre es con Dios puede existir y aceptar solo los pensamientos amorosos que no entran en conflicto con nada porque son totales y todo abarcadores. Los milagros siempre se van a expresar en el nivel en que la mente que los va a recibir los entienda, y por eso se nos pide simplemente que nos dejemos guiar, ¿verdad? Y Él nos dirá qué milagros obrar para que se adapten de la mejor posible al que los va a recibir en ese momento, al nivel de entendimiento en el que está. Solo hay que negarle a la mente el poder de destruir. Los pensamientos no amorosos no pueden hacer nada. Por eso solo hay que desestimarlos. Esa es la manera. Todo conflicto es entre la creación falsa y la creación verdadera. Por eso, cuando yo reconozco que mi creación es totalmente falsa, pues la desestimo. Y no tengo por qué tener miedo a la curación, porque todo lo que va a venir de Dios es saludable. Se me pide que acepte el amor verdadero, el amor de Dios, la expiación, y que vea a los demás con caridad. Cuando yo acepto la expiación para mí mismo, yo puedo ver, como ya no me dominan las leyes del mundo, puedo ver más allá del tiempo que mi hermano ya ha aceptado la expiación para sí mismo, aunque no parezca estarlo haciendo. Y luego nos da Jesús los principios especiales de los obradores de milagros, donde nos deja claro que no es lo mismo crear que fabricar, y que no confundamos la mente correcta con la mente errada, que es de lo que tenemos que querer huir, de la mentalidad errada, de la mentalidad egoica. No quiero más estos pensamientos y acepto la corrección, el milagro. Cuando perdono, yo dejo de juzgar, como hacía con el ego, qué es lo que creía que me gustaba frente a lo que no me gustaba,
creía poder ir hacia la fuente de placer y dejar la fuente de dolor fuera, para aceptar ahora la corrección de mi mente, que es una corrección milagrosa. Dejo de juzgar, aprendo a aceptarlo todo tal como Dios me lo enseña ahora con la visión de Cristo. Solo los que se dejan llevar por el ego no saben lo que hacen, y por eso sus actos son descabellados, porque están percibiendo sin amor la situación. Lo que nos pide Jesús es que recordemos cómo Él pensó, cómo Él obró, y que sea su ejemplo para nosotros ahora. Y por eso nos da esta invocación maravillosa, para que nos pongamos en sus manos, siempre que se requiera de nuestra ayuda. La invocación de la página 30 que hacemos siempre, ¿verdad? Estoy aquí únicamente para ser útil. Así reconozco que mi única función es ayudar. Ayudar es curar, es hacer feliz, es dar amor. Estoy aquí representando a Dios, ya no más al ego. Siempre estamos mostrando ahora algo. Siempre estamos mostrando algo. Vamos a mostrar a Dios, no más al ego. Somos el representante de Dios en la tierra. Y yo no he establecido el plan, no me tengo que preocupar por lo que tengo que decir o hacer, solo escuchar y decir y hacer lo que se me indique. Él me guiará. Yo simplemente me tengo que sentir contenta, dichosa, gozosa, recibiendo la información. ¡Oh, maravilla! Me encanta estar con Dios continuamente. Y así sano cuando le permito que me enseñe cómo dar amor aquí, cómo sanar. Sanar es dar amor, sanar es compartir el amor perfecto. Y por eso ya no puedo tener más miedo. En el momento en que elevo pensamientos corporales al nivel de la mente, le estoy diciendo a Dios, no quiero que interfieras. Y Él no puede hacerlo, no puede interferir en la ley más básica del reino, la ley de causa y efecto. Si yo quiero tener miedo, es que prefiero percibir sin amor la situación. Me equiparo con un cuerpo, porque solo cuando me equiparo con un cuerpo puedo tener miedo de ser destruido, porque el cuerpo es lo único que se puede destruir. Entonces estoy confundiendo los niveles. Yo, la mente, me equiparo con el nivel del efecto. Y ahí Jesús no puede actuar. Por eso me pide que haga el cambio al nivel al que se pueden producir los cambios, al nivel del pensamiento. Y el comportamiento entonces lo controlará Jesús automáticamente si ponemos el pensamiento bajo su dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer todo el día? ¿Qué es lo que sí que es nuestra responsabilidad? Vigilar nuestra mente. No condonar pasivamente las creaciones falsas del ego. No. En cuanto detectemos la más ligera molestia, ya es una señal de que hemos percibido sin amor la situación. Pero no tenemos ni por qué llegar hasta ahí. Podemos vigilar la mente y ser el observador de nuestra mente. Ser conscientes de que yo tengo el poder, de que cuando cruzo un pensamiento no amoroso en nuestro espacio mental, decir que no lo quiero más, gracias. Y aceptar a cambio la expiación, la corrección de los errores de pensamiento. Por lo tanto, mi percepción puede ser entonces fidedigna. Ya no habrá conflicto, ni entre mis pensamientos y mi comportamiento. El error tipo 1 es pensar equivocadamente y llevarlo al comportamiento. El error tipo 2 es pensar equivocadamente, pero comportarme tal como Dios querría que me comportara. Pero sigo estando en conflicto, porque hay una parte de mi mente, la egoica, que le estoy dando credibilidad, que quiere hacer las cosas de otra manera. Y eso al final tenderá a que yo proyecte la culpa que estoy sintiendo fuera. Y eso no es solución. La solución siempre pasa por perdonar. Y el perdón, aunque en un futuro ya será tan sencillo como que Dios va a estar obrando a mí continuamente sin ningún esfuerzo consciente por mi parte, ahora entraña que en cuanto yo no haya vigilado mi mente y haya situado a un pensamiento del ego en el centro de mi altar,
que reconozca en primer lugar que todo conflicto es una expresión de miedo y que lo que estoy sintiendo, por mucho que me diga el ego que son distintos tipos de emociones, es siempre miedo. Lo primero que hay que reconocer es que estoy experimentando miedo y que el miedo procede de una falta de amor y que el único remedio para el miedo es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación, que se va a manifestar además a través de los milagros que obro. Y con el logro, como ya hemos visto en el capítulo 1, llegaba la convicción. Tenemos el poder de mover montañas, de resucitar a los muertos, porque si invierto en el milagro, si creo en él, lo mismo que he creído en el pensamiento no amoroso, ahora me sano y Dios puede obrar a través mío perfectamente, porque Dios sabe lo que hay que hacer. Y siempre estamos pensando. Luego vigilemos nuestra mente para que solo pensemos con la mente de Dios. Dios nos ha dado todo poder, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Somos ese ser causal que es como Dios. En Dios tenemos nuestra función igual que la suya. Somos co-creadores. Pero aquí lo que hay que reconocer es la mayor grandeza del Padre. Él es la causa con mayúscula y nosotros somos su efecto. Por eso, en un primer momento, lo que tengo que hacer es vigilar mi mente. No puedo permitir, nos dice Jesús, que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Tengo que estar pensando correctamente todo el tiempo, porque si no, me dejo engañar por el ego y proyecto sobre Dios, el que es un Dios traidor, vengador, como lo que yo estoy creyendo desde el ego que he hecho con mi padre, traicionarle para estar aquí. Y estaré creando falsamente, validando la proyección del Hijo de Dios, de un mundo que no está ahí siquiera. Y por eso en un primer momento, antes de tener acceso a los milagros, es necesaria la corrección. Siempre en un primer momento, cuando ya no me siento bien, tengo que reconocer que tengo un problema, pero solo temporalmente, para entregarlo a la expiación en paz, volver a quedarme la paz y recibir así la corrección. Porque este reconocimiento de que tengo un problema, de que necesito corrección, sitúa a la mente en un estado en el que está lista para recibir la corrección. Porque se me pide que me deje ayudar a ver las cosas de otra manera. Y puede ser un instante de reconocimiento ya continuo siempre, aunque parece ser un proceso gradual, porque normalmente no lo aceptamos a la primera. Pero cada vez nos estamos concienciando más de que así puede ser. Y llegará un momento, como nos dice el punto 8, el significado del juicio final, en que ya no le tengamos ningún miedo al juicio de Dios, porque no le veamos más como un Dios vengador, como que se nos va a matar en cuanto nos pille. No, Dios lo único que piensa de su Hijo es que es perfecto. Por eso es un proceso de correcta evaluación, el juicio final, que emprendimos de la mano de Jesús para que concluya en el segundo advenimiento, donde le damos la razón al Padre diciéndole: sí, Padre, tienes tu razón, somos inocentes. Y así Él, con su juicio final: sí, hijo mío, así te cree, así eres, nos pueda despertar. Todo el tiempo existe solamente para que podamos alcanzar este juicio, para que todo lo que retengamos en la memoria sea digno de amor. Ese es nuestro papel en la expiación: aceptar solo lo bueno, lo hermoso, lo santo. Pues muchísimas gracias. Un honor compartir. Hasta las ilusorias 8. Hoy tenemos estudio de las notas a las 8. Gracias, bendiciones. Y si puede Santa Gloria estar a las 6, también estaremos con ella en un ratito ilusorio.